El invierno del año I 753-54 pone I y no 1, I o J y no 1. Muy interesante. En Europa fue muy frío. En I 754 hubo una gran erupción. Esto para que entendáis qué pasó en el último reseteo de nuestra especie humana muy joven que empezó desde la nada, traída por otros. Hubo una erupción volcánica del Vesuvius que duró varias semanas. Esto impactó mucho a todo el mundo conocido de los continentes aquí que nos permiten conocer. Hubo terremotos violentos en Inglaterra, en Constantinopla y en Amboina, en el Océano del Este. Bueno, aquí Eastern Ocean. Los cielos parecían estar en llamas, en llamas. Entonces el calor que hubo fue tremendo. Y Egipto, que rara vez tenía terremotos, fue violentamente impactado con terremotos y 40.000, esto en el siglo XVIII, supuestamente 40.000 de los habitantes de Cairo murieron en las ruinas debido a que todo se derrumbó. Hubo también pues una especie de sore throat, de enfermedad de garganta, que fue muy mortal en Irlanda y prevaleció en Inglaterra. Y también una especie de angina, fue fatal en América. A saber quién vivía en América en aquel tiempo. En Maryland hubo mucho diluvio, muchísimas lluvias. Y ¿qué más? En el I-759 aparecieron 2 o 3 cometas. Ni siquiera hoy en día no sabemos lo que son los cometas. Puede ser perfectamente tecnología por parte de otra especie de estos continentes. Y en noviembre hubo otra erupción masiva del Vesuvius, del volcán. En agosto hubo un terremoto en Bordeaux y otro en Bruselas. El invierno que siguió en I-759 fue excesivamente frío en ambos hemisferios, entendiendo como hemisferios no en el globo, sino en la planicie. Creo que aquí pone Leipzig. En Leipzig los centinelas se congelaron hasta la muerte. Y en South Carolina, Carolina del Sur, la nieve cubrió la tierra hasta 2 pies. Y en Inglaterra, pues, fue un frío severo, muy, muy difícil. El año I-759 fue memorable por terremotos muy violentos en Siria. Edificios fueron demolidos en Damasco y Damasco se quedó enterrada en ruinas. Entendemos muchísimo qué pasó, porque hubo tantas ruinas de repente en los años 1700, como aparecen en los famosos cuadros que nuestra especie posterior llama imaginaciones peregrinas de aquellos que querían fama. Pues no fueron imaginaciones, fue el mundo real después de las ruinas, de los grandes terremotos anexados a al gran volcán Vesuvius, que tuvo una mega explosión. ¿Qué más? En noviembre, Trujillo, en Perú, fue engullido por otro terremoto. Esto pasó el mismo mes que el Vesuvius estuvo en erupción. Este gran fenómeno anunció pues una gran pestilencia y los efectos en general pues fueron de enfermedad. O sea, aparecieron las enfermedades entre la gente. Ahora mucha gente se preguntará cómo murió la gente y por qué de repente hubo un vacío de adultos y de gente. Se murió la gente por enfermedades debido a estas causas que ocurrieron de la erupción del Vesubio, de los terremotos y el tiempo frío. Estas grandes enfermedades pasaron en Europa, en Asia y en América. Porque se quedó el mundo vacío. Puede ser una de estas cuestiones. ¿Y qué más? Los terremotos de Siria fueron precedidos por una sequía que luego, pues, llegaron después de la sequía, llegaron muchísimas lluvias. O sea que fue extremo sequía, extremo terremotos y luego extremo diluvio. Luego entenderéis por qué esto del mud flood, ¿no? El diluvio del barro también en algunos sitios del mundo. En el año I-770, la atmósfera de Calcuta en la India se llenó se llenó de flies, una especie de
de langostas o moscas, flies es langostas o moscas, que descendieron a la Tierra. Y es remarcable que la apariencia de estos animales que aparecieron de repente fue contemporánea con los millones de gusanos que de repente aparecieron en el norte de América. Impresionante. Los Brahmins mencionaron que un fenómeno similar ocurrió aproximadamente 150, bueno, pone ahí y 50, me imagino que serán 150 años antes, que han sido durante la pestilencia, hubo una pestilencia en los indios de América entre el 618 y el 622, o el 1618 y 1622, cuando se murieron muchísimos nativos, que al decir nativos no significa que hayan sido nativos directamente desde allí, sino que podrían haber sido producidos genéticamente por otros. Y en este tiempo también hubo una gran enfermedad en las patatas de Escocia que se extendió en este tiempo. Las hojas también enfermaron, y también por debajo de la superficie de la tierra aparecieron un tipo de corrosión. Por ahí apareció un tipo de corrosión, una corrupción de la tierra. Las frutas también enfermaron, o sea que hubo prácticamente las cosechas de patatas de Escocia murieron, y esto también implica pues la gente. Este periodo pues comenzó con las grandes agitaciones de los elementos en el año I 769 y 770, y también pues ocurrió al mismo tiempo que la sequía y la hambruna en la India, que también la India, ahora sabemos por qué luego hubo tantos cadáveres y tantos huesos. Mostré yo unas fotos con muchos huesos de personas que simplemente pues se quedaron allí, y nadie los hasta que llegó la humanidad del 1800 y se encontraron con todo eso allí. La plaga hubo en Turquía, que infectó también al ganado en Europa y en América, y también pues aparecieron anginas. Este proceso pues fue marcado por un cometa de nuevo. Un cometa, como sabemos que no existe el espacio, ¿qué son los cometas? Erupciones volcánicas, terremotos y tempestades. Y también aparecieron las enfermedades estas como influenza, angina y measles, que es esta enfermedad de la piel, que aparece que también pues te mata si no tienes anticuerpos listos para defenderte. Y una especie de disentería también fatal. Es que la gente ahí en aquel entonces, imagínate, un año después de la influenza en América, que esto sí que fue una pandemia impresionante, pues la misma enfermedad permaneció o entró en el hemisferio del este. Su progreso fue desde Siberia y Tartaria. O sea, empezó por Siberia y luego siguió por Tartaria, porque esa zona al oeste de Moscú era Tartaria antes. Y llegó hasta Europa en abril y mayo de 1782. ¿Veis aquí que ahora como tiene todo sentido de por qué murieron millones y millones? La gran pregunta es ahora, ¿por qué ocurrió la explosión del Vesubio? ¿Y por qué ocurrió todo esto? Alguien jugó aquí. Seguramente fue un reseteo enorme. No se sabe si lo mismo ocurrió en América, con esto de lo que empezó en Siberia y en Tartaria y en Europa, pero es probable. Y también pues se fue hacia el oeste por el mundo, también por el Pacífico y en las latitudes más del norte, invadiendo Asia y Europa desde el este. Esto seguramente fue el caso. Habla de una epidemia en Europa que fue continuada en América, y se publicaron, dice que hay publicaciones de ese año, del I782. Y el hecho aquí que pone es indisputable. En el periodo que va desde I569 hasta I577, o sea, ya hemos ido 150 años en el pasado, Europa fue casi depopulada por la fiebre. Aquí pone spotted fever. Spot significa eso como manchas, ¿no? La fiebre con manchas.
los médicos observaron que esta fiebre se convertía en una plaga y la plaga pues al final, o sea, era relacionada a la fiebre y la plaga, ¿no? Era una plaga de fiebre. Y esto mismo se observó por los escritores en el siglo XVI y XVII, cuando la plaga frecuentemente se encontraba en Europa. La gran pregunta es por qué la gente enfermaba, porque las enfermedades no aparecen a no ser que haya una intervención externa. Por lo tanto, aquí hablamos de reseteo de una forma masiva de cara a toda la especie humana. Hubo modificaciones de esta pestilencia, de esta enfermedad, por lo tanto me imagino que fue genéticamente aprovechada y para afectar a la humanidad. Y también pues aparecieron las enfermedades de la piel. Esto sale en los escritos de los médicos de aquel entonces. Y que los antiguos por aquí que clasificaron todas las epidemias contagiosas juntas y las denominaron como pestilencias. Esta distribución de causa y origen fue en la mayor parte de los casos pues más filosófica. Me imagino que nuestra especie humana, nosotros, en cuanto a nuestra altura, porque en aquel tiempo seguramente convivían los seres humanos más altos y potentes con los nuestros, no me extrañaría de que también hayan sufrido el mismo destino aquellos que fueron más altos que nosotros. Y qué más. Aquí habla de la pestilencia. Y aquí hay una popular opinión. Aquí pone que hay una opinión popular de aquellos tiempos de que las enfermedades de la piel no se originaron debido a la forma del cuerpo humano, sino que fue por contagio. Aquí ya no entro más porque ya empezamos a hablar de cuestiones que igual afectan a nivel de medicina. Y tampoco quiero meterme en cuestiones que a YouTube no le gusta. Aquí habla de la relación entre lo que es el medio ambiente y el cuerpo humano. Y es que debido al medio ambiente, el cuerpo humano, aparecieron casos de enfermedades particulares en el cuerpo, tanto a nivel interno como externo, y debido al medio ambiente. Por tanto, el medio ambiente cambió por completo y eso afectó a las enfermedades que aparecieron en el cuerpo humano. Fascinante, es que es así de hecho. Y nada, esto es de este libro, que es una breve historia de las epidemias y enfermedades y pestilencias con los fenómenos principales del mundo físico, que los precede y los acompaña, observaciones deducidas de los hechos que han estado presentes en 2 volúmenes. Esto es por un tal Noah Webster. Esto es volumen 1 y fue publicado en el año I-799. Pone aquí printed by Hudson and Goodwin, o sea, una empresa. Por lo tanto, hubo civilización en aquel tiempo, pero la población mundial murió en enormes cantidades. Ahora entendéis por qué de repente en los 1800 aparecieron estos sitios que los llamaban manicomios. Me imagino yo que a la población adulta que sobrevivió se les metió dentro de estos manicomios, que fueron grandes edificios que quedaron desde antes, y de repente aparecieron los niños que dieron lugar a los adultos de los 1800. Y una repoblación a nivel genético con las maquinarias genéticas para criar a esos niños, y se usaron los niños en la supuesta revolución industrial para comenzar desde cero, y todo el mundo trabajaba en las fábricas de los nuevos dueños. Triste cuando piensas así, porque uno se pregunta, entonces lo que pasó con estos terremotos, estamos hablando del siglo XVIII, estos terremotos y el medio ambiente que se envenenó por culpa del Vesuvius y del tiempo extremadamente frío. Entonces, ¿esto fue producido de forma natural o alguien está jugando para preparar el comienzo de una nueva era, que es la era de la esclavitud, en la era industrial, comenzando desde cero, para que unos pocos seres humanos al final
después de los 100 años del siglo XIX, pues están con todo el poder, como pasó en el siglo XX. Hay unas pocas familias que lo controlan todo, pero claro, hubo que empezar desde un reseteo para destruir todo lo que hubo antes. Los adultos pocos que quedaban se meten en manicomios y los nuevos niños pues son criados para que sean adultos obedientes y que se multipliquen como conejos, y así es como hemos llegado hasta aquí, hasta el siglo XXI. ¿Veis cómo las cosas tienen sentido una vez que entiendes y tienes acceso a las fotos y archivos, y poco a poco pues investigas como es debido? Pues ya está, espero que te haya gustado estos extractos de este magnífico escrito de, vamos a decir, el último año del siglo XVIII, si es que se le puede llamar siglo XVIII y no siglo VIII, porque mucho me temo, no me temo, pero es una forma de hablar, de que cuando vemos la forma I o J y luego un cierto año, esto a mí me da a entender que son 799 años después del milenio, después de ese milenio de 1000 años o de los tiempos prometidos que ya pasaron. Mucha gente hoy en día espera los 1000 años, los 1000 años nunca van a volver, ya han pasado. Esa promesa de que van a haber 1000 años eso ya pasó. Esos 1000 años fueron los 1000 años de los grandes edificios y las grandes infraestructuras con éter infinito y con energía electromagnética infinita. Entonces desde ese momento se empezó a contar los años, ¿no? Y ahora estaríamos en el año 999 ya pasó porque fue 1999, así que estaríamos en 2023, pero sería como 23 años después de 999 años después de el fin del milenio prometido. Triste, pero es lo que hay. Hasta el próximo vídeo.